Hola amigos, en esta sección les vamos a hablar sobre las limitaciones al dominio, partiendo desde la propiedad fiduciaria del artículo 747 y siguientes del Código Civil. Limitaciones al dominio. Propiedad fiduciaria. Limitaciones del dominio. El dominio puede ser limitado por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición, por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra, por la constitución del patrimonio familiar y por las servidumbres. Artículo 748. Propiedad fiduciaria. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a una persona por el hecho de verificarse una condición. Artículo 750. Constitución de fideicomisos. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos, otorgado en instrumento público o por acto testamentario. Artículo 752. El fideicomisario. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de definirse la propiedad fiduciaria no existe, cuya existencia se espera. Artículo 754. Plazo para el cumplimiento de la condición. Toda condición de que penda la destitución de un fideicomiso y que tarde más de 15 años en cumplirse, se tendrá por fallida a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Artículo 756. Pluralidad de fiduciarios y fideicomisarios. El que consiste un fideicomisario puede nombrar no solo uno, sino o más fiduciarios o más fideicomisarios. Artículo 758. Designación expresa de sustitutos. No se reconocerá otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos o testamento. Artículo 762. Tenedor fiduciario. Si se dispusiera que mientras pueda la condición se reserven los frutos para la persona que en virtud de cumplirse o de faltar la condición adquirirá la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes será un tenedor fiduciario. 773. Libre goce y disposición de la propiedad fiduciaria. Si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. Artículo 776. Extinción del fideicomiso. El fideicomiso se extingue por la restitución por la resolución del derecho de autor, como cuando ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa, por la destrucción de la cosa que está constituido conforme a lo prevenido respecto al usufructo, por la renuncia del fideicomisario, por la falta de la condición o no haberse cumplido el tiempo hábil, por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario. Y el artículo 777, fideicomiso mercantil. El fideicomiso mercantil se sujeta a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. El usufructo. Artículo 778 del Código Civil. Definición. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Derechos coexistentes. Artículo 779. Supone necesariamente dos derechos coexistentes, el de nudo propietario y el de usufructuario. Tiene por consiguiente una duración limitada. Artículo 780. Constitución del usufructo. Se puede constituir por ley, por testamento, por donación, venta u otro acto entre vivos, y se puede también adquirir un usufructo por prescripción. Artículo 781. Sobre inmuebles. Solo se puede otorgar por instrumento público inscrito. Artículo 782. Constitución a condición. Se prohíbe constituir usufructo bajo una condición o a un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Artículo 783. Sucesivos o alternativos. Se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos. Artículo 784. El usufructo podrá constituirse por el tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario, bajo condición. Artículo 785. Al usufructo constituido por tiempo determinado por toda la vida del usufructuario podrá agregarse una condición verificada, la cual se consolide con la propiedad. Artículo 786. Pluralidad. Se puede constituir un usufructo a favor de dos o más personas. Artículo 787. Transmisión y transferencia de la nuda propiedad. La nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte. Artículo 793. Limitaciones al del nudo propietario. No es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario en el ejercicio de sus derechos,
a no ser con el consentimiento formal del usufructuario. Artículo 795. Frutos naturales del inmueble. El usufructuario de una cosa inmueble tiene el derecho de percibir todos los frutos naturales. Artículo 807. Arriendo o cesión. El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo y cederlo a quien quiera a título oneroso o gratuito. Artículo 815. Mejoras por el usufructuario. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa que es objeto del usufructo. Artículo 823. Terminación por sentencia. El usufructo termina, en fin, por sentencia de juez que a instancia del propietario lo declara extinguido por haber faltado el usufructuario a sus obligaciones. Artículo 818. Causa general de la extinción. El usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o del cumplimiento de la condición prefijados para su terminación. Artículo 824. Usufructos legales. El usufructo legal de los padres sobre ciertos bienes del hijo que está bajo patria potestad y el de la sociedad conyugal en los bienes de los cónyuges están sujetos a las reglas especiales del título de la patria potestad y del título de la sociedad conyugal. En el Código Civil tenemos en el título 10 de los derechos de uso y de habitación. En el título 11 del mismo código tenemos del patrimonio familiar. Definición en el artículo 825. El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si es una casa y la utilidad de morar en ella se llama derecho de habitación. En el artículo 826 tenemos la constitución y pérdida. Los derechos de uso y habitación se constituyen de la misma manera que el usufructo. En el artículo 828 tenemos la extensión del uso y la habitación. En el artículo 829 tenemos las limitaciones del uso y habitación. El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales, tales como las de su familia, ya que ésta se comprende de la mujer, los hijos que existan. En el artículo 833 tenemos ejercicio privativo y exclusivo de uso y habitación. Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos. Ni el usuario ni el habitador pueden arrendar, prestar o enajenar objeto alguno. Y para cambiar de tema tenemos el patrimonio familiar, que tenemos en el artículo 835 la facultad de constituir, que es el marido, la mujer o ambos conjuntamente si son mayores de edad y tienen derecho de constituir con bienes raíces de su exclusiva propiedad un patrimonio para sí en beneficio de sus descendientes. Posterior a esto tenemos el artículo 837, que es la constitución por persona viuda, divorciada o célibe. También podrá una persona viuda, divorciada o célibe constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos. En el artículo 839 de los bienes que forman el patrimonio familiar tenemos los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están sujetos a embargo ni gravamen alguno, excepto en el caso de las ejecuciones que se realicen en el cobro de los créditos de que se refiere el sexto inciso del 466 del mismo Código Monetario. En el 840 tenemos las limitaciones. Tampoco podrán dichos bienes ser objeto de división, comodato, sociedad, renta, vitalicia, ni anticresis, sino de acuerdo con este. En el 843, requisitos de validez para constituir. Tenemos que tener la autorización del juez competente. Posterior a esto, el segundo paso es de la escritura de constitución, inscrita en el registro de gravámenes de la propiedad del mismo cantón que está dicho bien. En el artículo 849, beneficiarios. El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los cónyuges y de los hijos menores de edad, de los mayores de edad, incapaces y de los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. En el 851, tal es claro que tenemos las causas de extinción. Tenemos primero, el fallecimiento de todos. Segundo, la terminación del estado de matrimonio. Tercero, el acuerdo entre cónyuges si no existiera algún hijo o nieto de uno de ellos o de ambos. Cuarto, la subrogación por otro familiar, por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez previa a la solicitud del instituyente. En esta sección hablaremos acerca de las servidumbres. Para esto, analizaremos los siguientes artículos del Código Civil ecuatoriano. Artículo 859. Servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Artículo 860. Se llama predio sirviente al que sufre el gravamen y predio dominante el que reporta la utilidad. Con respecto al dominante se lo conoce como activa y al sirviente pasiva.
La servidumbre puede ser positiva o aparente. Positiva, la que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de hacer, y negativa, la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin la servidumbre le sería lícito, como el no poder elevar sus paredes sino hasta cierta altura. Servidumbre aparente es la que continuamente está a la vista, como la de tránsito cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada para él, e inaparente cuando no se conoce por una señal exterior. Dentro de esto está el mismo ejemplo. El artículo 864 habla sobre que las servidumbres son inseparables del predio al activo o pasivamente pertenecen. Artículo 865. Dividido el predio sirviente no varía la servidumbre que está constituida en él y deberán sufrir aquel o aquellos a quienes les toque la parte en la cual se ejercía. Dividido un predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. El que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla, así que el que tiene derecho de sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina tiene el derecho de tránsito sobre ella, por lo cual no podrá variarse esta situación, aunque no esté expresamente establecido en un título. De las servidumbres naturales y voluntarias, artículo 870. Las servidumbres son naturales o voluntarias y provienen de la natural situación de los lugares o legales que están impuestas por la ley, y las voluntarias las que son constituidas por un hecho del hombre. El artículo 872 habla acerca de los predios superiores e inferiores. El predio inferior habla de que está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior. Naturalmente, esto es sin mano del hombre que contribuye a ello. El predio sirviente no puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural y el dominante no puede hacer alguna cosa que agrave la situación. El uso de las aguas corrientes. Artículo 873. El dueño de una heredad puede hacer uso de las aguas que corren naturalmente por ella, aunque no sean de su dominio privado. El uso de las aguas que corren entre dos heredades corresponden a un común de los ribereños. No se extiende el uso de las aguas corrientes tras de las que corren cauces artificiales construidos en costa ajena, ya que el uso de estas aguas le corresponde al que haya construido legalmente este cauce. Servidumbres legales. Artículo 875. Las servidumbres legales son relativas al uso público y a la utilidad de los particulares. Dentro de esto están el uso de las rivieras, cuando sea necesario para la navegación o el flote, y también las determinadas en ciertos reglamentos u ordenanzas como son la demarcación, cerramiento, tránsito, mediadería, acueducto, luz y vista. La demarcación habla acerca de que todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que separan los predios lindantes y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello. Cerramiento. El dueño de un predio tiene derecho a cerrarlo o cercarlo de todas las partes sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de los otros predios. Esto según el artículo 880, es decir, hacer cerramientos como son paredes, cercas vivas o muertas, fosos, etc. El acueducto, en cambio, toda heredad, según el artículo 898, está sujeta a la servidumbre de acueducto y sus conexas a favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos en favor de los pueblos que hayan de menester para el servicio doméstico de los habitantes o al favor de algún establecimiento industrial. Luz y vista. La servidumbre legal de luz impone al dueño del predio prohibición de abrir luces dentro de los 3 metros o a menos que las luces tengan las características determinadas por la ley. Las servidumbres voluntarias habla acerca de que cada cual podrá ejercer dentro de su predio las servidumbres que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos con voluntad de sus dueños, con las que no se dañe con aquellas del ornato público y no contravengan a las leyes. También se llaman así o convencionales porque su establecimiento proviene del acuerdo expreso o presunto de cada una de las partes. Y según el código, las servidumbres se pueden establecer de 3 maneras: por título, por destinación anterior o por prescripción, que será de 5 años. De la extinción de las servidumbres. Según el artículo 929, las servidumbres se extinguen: 1. Por resolución del derecho de las que las haya constituido. 2. Por la llegada del día o el cumplimiento de la condición si se había establecido de alguno de los modos. 3. Por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. 4. Por la renuncia del dueño del predio dominante. Y 5. Por haberse dejado de gozar dentro de los 10 años.